Hola, en este video hablaré sobre las mejores mascotas. Le daré prioridad a su capacidad de tanquear, ya que personalmente veo a las mascotas de Nostale como sacos de carne que están para recibir daño. También si aportan alguna utilidad como bendición al personaje o algún poder propio. Dicho esto, quiero mencionar que en Nostale la gran mayoría de bichitos a matar son del elemento tinieblas, luego están los de fuego y en menor cantidad agua y luz. Esto es importante porque los elementos opuestos se hacen más daño elemental, lo que significa que si la mascota es de luz o agua, va a sufrir mucho más en la mayoría de casos que si fuera de fuego o tinieblas. Tengo un video hablando sobre hadas y elementos por si te interesa. Prácticamente toda la información es guiándome por las estadísticas de la página Nosapki, la cual es una página muy recomendable con información de Nostale. Comenzando con la versión para pobres, las mejores mascotas capturables son: en el quinto puesto tenemos al zorro grande, no tiene elemento por lo que recibe buen daño de todos lados, no tiene resistencias a las tinieblas pero sí un poco a fuego, decente vida y defensas. Quiero mencionar que hablo particularmente del zorro grande, no del pequeño ni del normal. En el cuarto puesto tenemos al zorro dulce y nervioso, es muy similar al puesto anterior con la ventaja de tener más resistencia al agua. En este mismo puesto pongo al lobo león feroz, el cual también es similar a los dos anteriores, pero con las desventajas de ser luz y necesitar mucho nivel para capturarlo. La única ventaja sería su resistencia a luz, pero tampoco es muy útil. En el tercero tenemos al Jedi rosa nervioso. No tiene elemento, pero posee un poco de resist a todo y chance de disminuir el daño de ataques. Lo encontramos principalmente en el Time Space 44. En el segundo puesto tenemos a la ovejita, no tiene elemento, tiene un poco de resist a tinieblas y mejores defensas que los anteriores. Sería muy recomendable capturarlo y olvidarse de la ovejita feliz, el cual es muy inferior en cantidad de vida. En el mismo puesto tenemos a cualquiera de los carneros, ya sea cansado, normal o nervioso. Estos tienen la ventaja de ser de elemento fuego, y tener decente resistencia al fuego y tinieblas, pero con resistencia negativa al agua. En el primer puesto de las mejores mascotas capturables tenemos al muflón grande, es muy similar a los del puesto anterior, pero con más vida, simplemente eso. Ahora, las mejores mascotas del juego. En el primer puesto tenemos a la nutria. Es de agua por lo que recibe más daño de enemigos fuegos, pero mejor eso que ser de luz, aunque tiene menos vida que otras mascotas, tiene buena reducción de daño durante la defensa y una bendición con la cual se cura en porcentaje, lo que le hace muy tanque. También tiene decentes resistencias aunque no son lo mejor, todo eso le hace una buena mascota, pero es que además da una bendición al personaje la cual le aumenta ataque y defensa, y lo más importante es que tiene un poder que aturde en área y luego los junta como si fuera guerrero. La utilidad que aporta en lurear es muy grande, haciéndola la mejor mascota de todo el juego. En el segundo puesto tenemos al paladín gecko, es de luz y no tiene mejores resistencias que la nutria, pero en lo que destaca es en su reducción de daño, el 90% de todos los ataques le harán 70% menos de daño. Hablando de mascotas tanques, gana indiscutiblemente solo con eso. También da una bendición al personaje que aumenta su daño y disminuye el daño crítico recibido, y su poder aturde en área. En el mismo puesto dejo al avatar del rey de las bestias, también tiene la desventaja de ser de luz y resistencias no muy buenas, pero tiene mucha vida, defensa y decente reducción de daño, y la bendición que le da al personaje es de ataque y reducción de enfriamiento, lo que es de mucha utilidad. En el tercer puesto pongo al Phoebe, conejorejo y pudín dorado. Tanto el Phoebe como conejorejo aguantan mucho, similar al avatar del rey de las bestias, y dan una bendición al personaje. El pudín dorado también, pero bien podría estar en el segundo puesto si lo que buscas es su poder, que se cura a sí mismo, a tu personaje y compañero, pero en aguantar como tal, es muy promedio y es la razón de que lo deje en este puesto. En el cuarto puesto dejo al infierno, que es de fuego e invoca mini infiernos, los cuales ayudan un poquito a tanquear y al morir se le curan, haciéndolo buen tanque. Compartiendo el puesto tengo al avatar del rey de los espíritus, aunque es a larga distancia, aguanta incluso más que el pudín, y con la ventaja de ser del elemento fuego y tener más resistencia al fuego, además de dar una decente bendición al personaje de más daño y disminución de la probabilidad de recibir un efecto negativo. La gran desventaja que tiene es que está bien feo.
En el quinto puesto dejo al Sombro, tiene tanta vida como la Nutria y el Pudín, pero con la ventaja de ser de fuego y buenas resistencias, la reducción del daño es decente, haciéndolo una buena opción en la gran mayoría de casos. Lo dejo aquí como referencia para las siguientes mascotas. Lo ideal es tener una mascota similar al Sombro, hasta nivel 88 aproximadamente, y luego de eso intentar buscar uno de los anteriormente mencionados que den alguna bendición al personaje y aguanten decente. Pasemos a las ardillas. La Centurión es la mejor de ellas y está por encima del Sombro, es muy similar a él pero un poco mejor. Le sigue la Shogun, también es similar al Sombro, pero un poquito peor al ser de elemento tinieblas. Luego, según mi orden, sería ardilla calabaza, ardilla apache, ardilla samurai, ardilla vikinga, ardilla gladiadora, ardilla Rudolf, ardilla boxeadora, ardillas de colores, y super ardilla santa. Ahora pasemos a los gatos. Todos los gatos tienen poderes. Sin ronroneo es prácticamente lo mismo que el Sombro, pero con un poder que se lanza hacia el enemigo y se da una bendición con la cual devuelve daño, similar al escudo del gladiador. Luego de eso tiene una probabilidad de darse otra bendición con la que aguanta un poquito más y no recibe daño crítico. Personalmente lo recomiendo mucho. Luego tenemos al oso polar gruñidos. Como mascota normal es similar a la ardilla apache o samurai, que sea de luz y no tenga muchas resistencias a las tinieblas y fuego es mucha desventaja, pero con su poder, todo el daño que reciba se convierte en uno durante un minuto, haciéndolo el mejor tanque de todo el juego, aunque los efectos negativos seguirán bajándole vida como la hemorragia por ejemplo, pero solamente dura un minuto, y al terminar tiene 5 minutos de enfriamiento. Por lo tanto es medio malo, pero a la vez muy bueno. Zarpazo, el candidato demoníaco, como mascota es decente, un poco mejor que el oso polar gruñidos, algo similar a la ardilla Shogun. Su poder hace que regrese al minimundo, y le cura al personaje 80% de la vida máxima. Minino ratoncito, es de fuego, tiene decentes resistencias pero es de larga distancia, su poder hace daño de fuego y deja quemadura. Pero su principal ventaja es su bendición al personaje, la cual le aumenta ataque y defensa. Novio fantasma Wow Miau, no es muy bueno la verdad, pero su gran ventaja es la resistencia a las tinieblas. 88% es mucho, y al ser de tinieblas aguanta mucho a los enemigos de tinieblas, pero prácticamente nada a los de otros elementos. Su poder hace que él y todos los aliados alrededor tengan una bendición con la cual tienen 50% de evitar ataques y el 50% del daño que deberían haber recibido, se los cura, similar a la bendición de la Ejir. Por estas características es bueno tanqueando Lures en LoL. Rey pirata Gatifer, su poder revela enemigos invisibles a su alrededor. Mecanigato, otro gato a larga distancia y que no aguanta casi nada, pero su poder da una bendición a todos los aliados que aumenta el nivel de ataque, ataque a larga distancia y probabilidad de crítico, haciéndolo muy útil en raids. Ahora hablando del evento de Pascuas, los mejores serían el Infierno y Nube Dorada, luego le seguirían Serafín, Lobo Tormenta de Nieve, y Chin Norris, eso hablando de sus últimas evoluciones. En el caso de los recién salidos del cascarón serían Cordero, Heiji Saltarín, Pavesa, Lobo de Hielo y Chiqui. Ahora hablando de mascotas en particular, si quieres capturar una mascota de larga distancia para raid porcentuales como Yertidan, el hámster feliz y normal son los que tienen más rango de ataque. El Yeti manso que se consigue en evento de Navidad, tiene mucha vida desde nivel 1, pero según va subiendo de nivel le va aumentando muy poco, eso y la muy baja defensa cuerpo a cuerpo y a magia, no lo hacen una mascota muy buena, aunque a primera vista parezca lo contrario. El hada oval no aguanta nada de nada, pero podrías tenerla en tu minimundo, para entrar, hacer que te acompañe y eliminar efectos negativos de la muerte, luego eliges a tu mascota de verdad y te sales. Ardilla enferma, no aguanta mucho, pero al pegar tiene una probabilidad de meter constripado, el cual le baja el nivel de defensa al enemigo, es un efecto negativo de nivel 5, lo cual es muy útil en raids como Kertos o Glacerus, aunque su coste en ángeles guardianes es muy grande. La superardilla de la suerte, es a larga distancia y aguanta un mínimo, pero se usa por su bendición. Al igual que el cerdo de año nuevo, aguanta menos que la ardilla enferma, pero da la misma bendición que la nutria, 10% ataque y 10% defensa.
Y eso sería todo. Recuerda que para entrenar mascotas debes llevarla a tu minimundo y soltarle entrenadores. Luego de pegar determinada cantidad de veces tu mascota tendrá una probabilidad de subir su nivel de ataque, y luego de determinados ataques recibidos, una probabilidad de subir defensa. Intenta dejarle en +5 o +6 la defensa y luego usas entrenadores de evento o piratas, los cuales en caso de fallar, no le bajará el nivel actual. Existe mucha variedad de mascota, pero las magas y gran mayoría de larga distancia no tienen mucha utilidad. En el video hablé de las más relevantes actualmente y seguirán saliendo mascotas, pero al menos ahora sabes cuáles son mejores. En ningún momento hable de precios porque varían mucho, hable de calidad y conociéndola, tú sabrás si el precio es barato o caro. Muchas mascotas, aunque sean inútiles, son caras porque son difíciles de conseguir y otras lo son porque son necesarias para completar un equipo de la Torre Celestial. Échale un ojo cuando puedas. Si te gustó el video, suscríbete y dale a me gusta, y cuando te pregunten qué mascota es recomendable y por qué, pásales este video. Quiero agradecerle a Lucas Saúl por darme la idea del video. Algunas mascotas como Pudín Dorado y Minino Ratoncito son más útiles para espadachines, pero aún así, sin importar la clase, lo mejor es una mascota que aguante decente y dé alguna bendición al personaje, por lo que no encontré ideal hacer un top de mascotas para cada clase. Bueno, me despido y les recomiendo que se fijen si no son la mascota de alguien.